Buenos días. En la clase de hoy veremos el concepto del grado de un vértice y los diferentes tipos de grafos que hay. Sea G un grafo, el grado de un vértice de ese grafo va a estar dado por la cantidad de aristas que son incidentes en el vértice. Es decir, el grado de un vértice va a ser la cantidad de aristas que salen o entran de dicho vértice. Un bucle o lazo va a contar doble porque entra y sale del mismo vértice. Además, un vértice se va a llamar un pozo si su grado es cero, por lo que todo vértice aislado va a ser un pozo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el siguiente grafo. El grado de el vértice 1 es la cantidad de aristas que salen de él. Como A es un lazo, cuenta doble porque entra y sale de la misma arista. Tenemos a B y la arista D. Son 4 aristas que entran o salen de ese vértice 1, por lo que el grado del vértice 1 es 4. Cuando vamos al vértice 2, en el vértice 2 tenemos la arista C y la arista B, que entran o salen del vértice 2. Por eso el grado del vértice 2 vale 2. Cuando vamos al 3, del 3 solamente sale la arista C, por lo que el grado del vértice 3 es 1. Cuando vamos al vértice 4, del vértice 4 sale la arista D y salen o entran las aristas E y F, por lo que el grado del vértice 4 sería 3. Cuando vamos al vértice 5, del vértice 5 tenemos la arista E y la arista F, así que el grado del vértice 5 sería 2. Y por último, tenemos el vértice 6, de él no entra ni sale ninguna arista, así que el grado de él es 0. Ese vértice 6 es un vértice aislado, entonces él va a ser un pozo, porque el grado de él es 0, no entra ni sale ninguna arista de él. Veamos los siguientes dos resultados. El teorema 1 es conocido como el teorema del apretón de manos. Este nombre se debe a que no importa la cantidad de vértices que tenga un grafo, siempre la suma de los grados de los mismos va a ser un número par y va a coincidir con el doble de la cantidad de aristas que tenga el grafo. Se le llama el de apretón de manos porque se dice que si en una fiesta el número de personas que estrechan la mano a otro cierto número de personas siempre va a ser un número par. Lo que ocurre es que como el grado se mide por la cantidad de aristas y cada arista tiene un vértice en donde inicia y un vértice donde termina, cada arista cuenta doble y así la suma de los grados de los vértices va a resultar el doble del número de aristas. También tenemos el teorema número 2 o el segundo resultado que nos dice que el número de vértices de grado impar también va a ser un número par. Por su importancia, estudiaremos algunos de los tipos de grafos más comunes. Si un grafo no tiene ni bucles ni aristas paralelas, decimos que el grafo es un grafo simple. Si tiene aristas paralelas, decimos que es un multigrafo. Y si tiene lazos, le llamamos un pseudografo. Vamos a verlo en ejemplos.
En el primer caso, aquí no, en este grafo no hay ni lazos ni hay aristas paralelas. Por eso se trata de un grafo simple. En el segundo hay un lazo. Como hay un lazo, él es un pseudografo. Y en el último vemos que aquí entre estos dos vértices hay dos aristas, por lo que allí hay aristas paralelas. Se trata entonces de un grafo, de un multigrafo. El primero es un grafo simple, el segundo es un pseudografo porque tiene un bucle y el último es un multigrafo porque tiene un par de aristas paralelas. El siguiente tipo de grafo son los grafos regulares. Un grafo es regular cuando todos sus vértices tienen el mismo grado. Por ejemplo, aquí vemos que en este vértice hay tres aristas que salen. En este también. En todas hay tres aristas que salen, por lo que todos los vértices tienen grado, en este caso, grado 3. Cuando todos los vértices tienen el mismo grado, se le llama entonces al grafo un grafo regular. Otro tipo de grafos bastante común son los grafos planos o también llamados grafos planares. Son aquellos que al dibujarse sobre una hoja de papel, o sea, sobre un plano, sus aristas no tengan que solamente se pueden intersectar o cortar en los vértices del grafo. Hay ocasiones inclusive donde a pesar de que pareciera que se cortan en algún lado, aún así el grafo es plano. Eso significa que sus aristas pueden dibujarse de otra manera, de forma tal que no se intersecten en puntos que no sean vértices. Veamos aquí el primer grafo. Tenemos que las aristas no se cortan solamente en los vértices. Aquí, a pesar de que aquí se cortan en un lugar donde no es vértice y aquí también, a pesar de ello, el grafo es plano, ya que esta arista, por ejemplo, que va aquí, vamos a marcarla diferente, esta arista que está aquí, yo la puedo dibujar por fuera y de esa manera no me cortaría a las demás aristas. Las aristas solamente deben cortarse en los grafos planos en vértices. No pueden cortarse en otros puntos que no sean vértices, como en este caso se cortaba aquí y aquí, que no eran vértices. Lo que se puede hacer es ver si se puede dibujar la arista de otra forma. Por eso es que si se dibuja afuera, el grafo viene siendo un grafo plano porque no hay necesidad de que las aristas se corten. Acá en el segundo grafo hay un par de aristas que se cortan en lugares que no son vértices, como aquí, aquí y acá. Pero a pesar de ello, el grafo es plano, ya que hay forma de dibujar esas aristas en forma tal que que las mismas aristas no se corten en puntos que no sean vértices. Por ejemplo, esta arista que está aquí, yo la puedo dibujar por fuera, ya no se cortarían, ya no habría corte aquí ni aquí. Otra que nos lleva a un corte es este que está aquí. Lo que se puede hacer allí entonces es buscar la manera de dibujar esa arista en otra forma de manera tal que no haya corte, pero sí es posible dibujarlo de otra manera. Vamos a estudiar ahora un grafo vacío. Un grafo vacío es aquel que tiene vértices, pero no tiene aristas. Tiene vértices, pero no tiene aristas. ¿Cómo sería el caso de aquí? Que hay 5 vértices, pero no hay ninguna arista. Tenemos los grafos completos. Los grafos completos tienen primeramente que ser simples, es decir, no debe haber ni bucles
ni deben haber aristas paralelas. Y todos los vértices del grafo tienen que ser adyacentes entre sí. Esto significa que entre cada par de vértices siempre va a haber una arista que los una. Cuando el grado de cualquier vértice es igual a la cantidad de vértices menos 1, el grafo va a ser regular. ¿Qué es lo que representamos aquí? Los grados de todos los vértices van a ser igual a la cantidad de vértices menos 1. Veamos el ejemplo. Aquí tenemos que no hay ni bucles ni aristas paralelas. Además, ¿cuántos vértices tenemos en el grafo? Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5 vértices. Para que sea completo, debe ser que no tenga ni bucles ni aristas paralelas, pero además en cada vértice debe haber una arista que los una con los demás vértices. Así que aquí, como son 5 vértices, de cada arista deben salir 4. Aquí vemos que salen 4. Aquí sale 1, 2, 3 y 4. Igual acá, aquí sale 1, 2, 3 y 4. En este de aquí sale 1, 2, 3 y 4. E igual en este que está acá 1, 2, 3 y 4. Debe salir una cantidad menor que la cantidad de vértices. Como son 5 vértices, deben salir 4 en todos. Y no debe haber ni bucles ni aristas paralelas. Vamos a ver ahora los grafos no dirigidos. Los grafos no dirigidos son los que hemos estudiado en la clase pasada y en esta clase hasta este momento. Aquí en este tipo de grafos no importa en el orden en el que recorramos las aristas. En un grafo no dirigido, si una arista conecta dos nodos o dos vértices V y W, se puede recorrer desde W hacia V o desde V hacia W. Por ejemplo, aquí, en este grafo no es dirigido porque aquí, por ejemplo, este vértice con este que está aquí, a ellos los une una arista, pero esa arista no tiene una dirección. O sea que puedo ir desde este vértice de aquí hasta este otro de acá o viceversa. No hay una dirección para ir a recorrer las aristas. En este caso, entonces decimos que es un grafo no dirigido. Ahora estudiaremos los que sí son dirigidos. En los grafos dirigidos, sí importa el orden en el que recorramos las aristas. A estos también se les llama, aparte de grafos dirigidos, también a veces se les llama digrafos. Y para indicar el orden de las aristas se denotan por flechas para indicar dónde inicia y dónde termina la arista. En un grafo dirigido se le acostumbra a llamar a las aristas, a veces se les llama arcos porque como llevan flechas. Y a los vértices en algunas ocasiones se les llama nodos. Veamos aquí en la figura, por ejemplo, desde 7 hacia 8, aquí sí hay una dirección, se va desde el vértice 7 hasta el vértice 8. O por ejemplo, esta de aquí que va desde el vértice 11 hacia el vértice 10. En estos grafos siempre dirigidos, siempre se acostumbra que deben llevar flechas para indicar la dirección en la que se tienen que recorrer las aristas, que también se le acostumbra a llamar arcos, porque llevan flechas. Ahora vamos a estudiar algunos elementos que se estudian dentro de los grafos dirigidos que varían un poco con los anteriores que hemos estudiado. En los grafos, digrafos o grafos dirigidos,
Sí importa el orden, por lo que ir desde W hacia V es distinto que ir desde V hacia W. Los vértices donde parten las aristas, desde donde inician, se llaman vértices salientes. Y los vértices donde llegan las aristas, o sea, donde termina la flecha, se llaman vértices entrantes. A partir de eso se definen de manera diferente lo que son los grados. Tenemos el grado entrante, se denota con un signo positivo aquí, y es la cantidad de aristas que llegan al vértice, o sea, donde terminan las flechas. El grado saliente se denota entonces con un signo agregando un signo negativo al grado y corresponde a la cantidad o número de aristas que salen del vértice. El grado total del vértice va a ser entonces la suma del grado entrante más la suma del grado más el grado saliente, la suma de los dos anteriores. Eso lo veremos ahora a continuación en un ejemplo. Un vértice va a ser aislado si tanto su grado saliente como grado entrante vale 0, ya que recuerden que un vértice es aislado si de él no entran ni salen aristas. Tenemos otros dos conceptos que son el de fuente. Un vértice se va a decir que es una fuente si su grado entrante vale 0, pero su grado saliente es un número positivo. A él no llegan aristas ni arcos, pero de él sí salen aristas o arcos. Tenemos el concepto de sumidero. Sumidero viene siendo entonces lo contrario. El grado entrante es un número positivo y el grado saliente, que es con negativo, vale 0. Significa que un sumidero entonces es cuando del vértice al vértice entran aristas, pero de él no sale ninguna arista. Entran, pero no salen, que es lo contrario de fuente, donde de él salen aristas, pero no entra ninguna. Veamos ahora sí un ejemplo donde se ilustre todo lo que hemos visto hasta la fecha. Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a buscar el grado entrante, saliente y total de los vértices 7, 8, 9 y del 11. Vamos a ver empezar con el 7. En el 7 están saliendo dos aristas, pero no hay ninguna que entra a ese vértice. Por lo tanto, el grado entrante son las aristas que entran. Ahí no entra ninguna, el grado es 0. Pero de él el grado saliente son las aristas que salen. Salen dos aristas del vértice 7. Por eso el grado es 2. Y el grado total viene siendo la suma de los dos anteriores. De 0 más 2, 2. Vamos al 8. En el vértice 8 entran dos aristas. Estas dos que están aquí. Y sale una arista. Así que el grado entrante son las dos que entran, vale 2. Y de él, el grado saliente, entonces solamente sale una arista. Y para el grado total sería la suma de 2 más 1, 3. Vamos al vértice 9. En el 9, aquí entran dos aristas, pero no sale ninguna. El grado entrante va a ser entonces 2 y saliente, las aristas que salen, pero del vértice 9 no sale ninguna. Luego, el grado total va a ser la suma de 2 más 0, que valdría 2. Ahora vamos a
el vértice 11. En el vértice 11 tenemos aquí que entran dos aristas y salen dos aristas. Así que allí, bueno, salen tres, aquí hay otra. Entran dos y salen tres. Así que el grado entrante son las que entran dos. El grado saliente, las aristas que salen del vértice 11, que son 3. Y el grado total es la suma de 2 más 3, que vale 5. Veamos los conceptos de fuente y sumidero. Recuerden que fuente era aquel vértice de donde salen aristas, pero no entra ninguna. Por eso es el 7. Aquí no entra ninguna, pero salen 2. Así que el vértice 7 es una fuente. Por otro lado, el 9 va a ser un sumidero. ¿Por qué va a ser sumidero? Porque de él no salen aristas, pero sí entran aristas. Veamos ahora los grafos etiquetados y no etiquetados. Realmente hasta la fecha hemos visto, todos los grafos que hemos visto son grafos no etiquetados. Los grafos etiquetados son los que tienen asociados a cada arista una etiqueta, o sea, un valor numérico por lo general, o un nombre. Hasta la fecha, pues le hemos dado nombres, por ejemplo, de un número, una letra para denominar a la arista o el arco. Pero cuando nos referimos a un nombre, o sea, a un nombre completo o un valor numérico que represente algo o nos diga algo sobre esa arista. Así que esa etiqueta puede ser un número o un nombre completo. Cuando se trata de un número, se le llama a ese número el peso de la arista. Ese número puede representar la distancia que hay entre dos lugares, el tiempo que hay para ir de un lugar a otro, el precio de transportar algo de un lugar a otro. Y entonces los no etiquetados es cuando simplemente las aristas no tienen ningún tipo de etiqueta. O por lo menos no una que represente un valor numérico o un nombre de forma completa. Se les puede dar nombre, pero no, siempre y cuando que ese nombre no signifique nada en específico. Un ejemplo de grafo etiquetado sería el siguiente. Por ejemplo, aquí los vértices representan ciudades y las etiquetas, o sea, los números que se le asignan a cada arista representan la distancia en kilómetros o puede ser en millas, etcétera, que hay entre cada par de ciudades. Ahora estudiaremos los grafos bipartitos. Estos grafos se pueden dividir en dos, los vértices se pueden dividir en dos conjuntos, de forma tal que cada arista que inicia en un conjunto y termina en el otro conjunto de vértices. Cada arista inicia en un conjunto de vértices y termina en el otro conjunto de vértices. Aquí tenemos un ejemplo de un grafo bipartito. Aquí, por ejemplo, podemos llamar al primer conjunto el formado por el 0 y el 1, mientras que el segundo conjunto podría ser el 2, el 3 y el 4. Observemos las aristas. En las aristas, por ejemplo, esta que está aquí empieza en el 1, termina en el 2. O sea, en el conjunto 2. Esta de aquí empieza en el conjunto que es denominado de 0 y 1, o sea, denominado en amarillo, y termina en una del conjunto verde. Esta arista de aquí inicia en el conjunto amarillo, termina en el conjunto verde. Inicia en el conjunto amarillo, termina en el conjunto verde. Inicia en el conjunto amarillo, termina en el conjunto verde. Igual esta que está aquí. Cuando se puede hacer esta división de dos conjuntos, se llama el grafo bipartito.
Aquí la división entonces de los vértices 0, 1, 2, 3 y 4 que se hizo es el 0 y 1 forman parte de un conjunto que lo llamé el conjunto amarillo o X, y tenemos el conjunto formado por los vértices 2, 3 y 4, que fue el conjunto que llamé el conjunto de los vértices en verde. Tenemos ahora el complemento de un grafo. Dado un grafo G, el complemento de G lo denotaremos por G con una comilla y se define como el grafo que está formado por los mismos vértices que tiene el grafo original G y por aquellas aristas que no están en G. Por definición, el complemento de un grafo debe ser siempre un grafo que debe ser simple, es decir, no debe tener ni aristas paralelas ni bucles. Veamos un ejemplo de el complemento de un grafo. Tenemos el grafo este que está aquí, formado por los vértices A, B, C, D, E y F. El grafo complemento va a estar formado por los mismos vértices A, B, C, D, E y F. ¿Cuál es la situación? Empezamos con el A. El A tiene una arista que va de A a D. Tiene que va de A a B y tiene una que va de A a E. Desde A no hay arista que vaya hacia C, ni hay arista que vaya hacia F. Estas dos aristas deben formar parte del grafo complemento. Desde A a C y desde A a F. Porque no aparecen en el grafo original G. Este viene siendo el complemento. Ahora veamos. Desde B hay hacia A, hay hacia C, hay hacia F. Hacia donde no hay aristas, no hay aristas de B a E, ni hay arista de B a D. Por eso entonces desde B, en el complemento debo formar desde B a D y desde B a E. Ahora voy a la arista C. En la arista C no hay arista que va a B, a D, a F, pero no hay ninguna arista que vaya de C a E. Así que debo completar esta arista que va desde C a E, que hace falta acá en el grafo complemento. Por último, vamos entonces a las aristas D y F. ¿Qué ocurre con D? D tiene aristas que van a C y a F. No tiene arista que vaya a E. Así que voy entonces a construir desde D una arista que vaya a E. Ahora voy por último al vértice F. En el vértice F hay aristas que van hacia B, hacia C, hacia E y hacia D. Hacia donde no había, hacia A, pero ya la habíamos agregado anteriormente. Así que por eso ya hemos terminado. Y de esta manera ya tengo construido el grafo complemento. Para el complemento usamos los mismos vértices, pero se agregan aquellas aristas que hacen falta, que no pertenecen al grafo original. Y con esto entonces damos por terminada la clase del día de hoy.